Buenas tardes, hermanos. Pues ahora venimos con la segunda parte del tema que estábamos tratando, la última sección del Espíritu Divino. Entonces vamos a estar hablando de esto. Quiero, pues, que recordemos más o menos hasta dónde veníamos viendo en el video anterior. Y entonces ustedes recuerdan que habíamos visto que el Espíritu Divino, las razones para hacer énfasis sobre la doctrina, también la naturaleza y personalidad del Espíritu, y la relación del Espíritu Divino con Cristo. Hasta ahí estábamos viendo en el video pasado. Ahora, lo que vamos a tratar solamente en este video es la obra del Espíritu en la naturaleza y en la gracia. Dos aspectos que obviamente el que más nos interesa es el de la gracia, y vamos a estar tratando precisamente el Espíritu Divino, la obra del Espíritu Divino en la naturaleza y la gracia. Ese es nuestro asunto el día de hoy. Y ahora, pues obviamente vamos a estar hablando de la obra del Espíritu Divino en la naturaleza y considerando eso de la obra del Espíritu Divino en la naturaleza. Precisamente tenemos que ver estas dos cosas, en la gracia. Y luego en la gracia vamos a estar tratando en la salvación, en el servicio y en la iglesia. Entonces esos son los aspectos que vamos a estar tratando. Entonces la obra del Espíritu en la naturaleza y en la gracia. Entonces empezamos con la naturaleza. ¿Qué sucede con la obra del Espíritu Santo en la naturaleza? La Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, vamos a movernos un poquito, dice mucho acerca de la obra del Espíritu en la naturaleza. Esto es el orden físico y animado del mundo. Y obviamente el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis 3 menciona este asunto. Se mueve sobre la faz de las aguas y trajo orden allí donde había caos, produce la vida. Entonces el Espíritu de Dios es visto como quien da todas las clases de dones naturales, son explicados como el resultado de la presencia y la obra del Espíritu Santo o del Espíritu Divino. Entonces ahí la fuerza física, por ejemplo, en algunos casos, la fuerza física de Sansón, la habilidad para la guerra de Jefté, las habilidades artísticas de algunos personajes del Antiguo Testamento, como Bezaleel. Y entonces el Espíritu Divino es visto como el poder inmanente de Dios, Dios presente en todos los aspectos. Y aquí, por ejemplo, según Romanos 8, del 18 al 22, es el poder inmanente en la naturaleza, la cual encausa su obra hacia la liberación final de la maldición, de la imperfección y del pecado. Entonces, el Espíritu Divino está trabajando también para redimir a la humanidad y a toda la naturaleza junto con los hijos de Dios. También todos los poderes del hombre vienen de Dios, por lo cual el ser humano peca contra Dios. Entonces, si nosotros cuando usamos mal las cualidades, habilidades, poderes que Dios nos ha dado, cuando estamos usando mal para fines egoístas y pecaminosos. Por eso pecamos contra Dios, porque todo esto viene de Dios. También las fuerzas del orden natural y los medios que el hombre emplea para cumplir los propósitos para su vida. Entonces todo esto viene de Dios. Lo anterior está en línea con lo que dice el Nuevo Testamento acerca de Cristo o acerca de las funciones cósmicas de Cristo. Simplemente en el Nuevo Testamento se menciona que por medio de Cristo Dios constituyó y sustenta su creación, en Hebreos 1, 2 al 3. Todo fue hecho por Él, todo fue creado en Él y subsiste en Él. Por ejemplo, ahí Juan 1, 3, Colosenses 1, 16, 17. El plan de Dios es unificar el universo en Cristo
Efesios 1:10, y todo esto lo hace por medio del Espíritu. Entonces, vemos que todas estas cosas tienen que ver con el Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios tiene que ver con la naturaleza, con sostener la vida de la naturaleza en general. También tenemos que hablar de la obra del Espíritu. Ya dijimos en la naturaleza, ahora vamos sobre el asunto de la gracia. En la gracia, y cuando hablamos de la gracia, entonces lo primero que vamos a mencionar es el asunto de que el hecho distintivo en la Biblia con respecto al Espíritu es su obra en la experiencia religiosa del hombre y particularmente en su salvación y en su servicio. Bueno, tenemos que entender que la Biblia no pretende ser un libro de ciencias naturales, sino la Biblia quiere ser un libro donde Dios se revela para la redención. Entonces su interés es la experiencia religiosa del hombre en relación con Jesús. Y en ese sentido, cuando hablamos de en la gracia, tenemos que hablar en primer lugar de la salvación, porque somos salvos por gracia. Y entonces, ¿qué tenemos con este asunto de en la salvación? Lo primero, cada fase de la salvación es atribuida a la obra del Espíritu. Y vamos a encontrar en los libros de teología cosas como gracia preveniente, o sea que Dios, a través de su Espíritu, empezó a influir en las personas para moverlas y abrirlas a la necesidad espiritual de Jesucristo, guiarlas, impulsarlas. Entonces estamos hablando de, en cada fase de la salvación es atribuida a Jesucristo, al Espíritu. Simplemente, primero, la regeneración. ¿Qué entendemos por regeneración? Es producir arrepentimiento en fe y fe en el corazón del pecador. Producir arrepentimiento y fe en el corazón del pecador es regenerar. Pero producir en el hombre la fe, producir en el hombre la sensibilidad moral para que se pueda arrepentir. Eso es regenerar. Está regenerando algo que estaba muerto, algo que se había quedado sin vida por causa del pecado. Producir en el hombre fe para que confíe en Jesucristo. Eso es regenerar. Es hacerle una nueva criatura. También la seguridad de la salvación. Hay aspectos importantes acerca de, por ejemplo, del otro de la regeneración. Tenemos que entender que el Espíritu obra en hacer que los hombres se den cuenta de su condición perdida y hacer que ellos busquen la vida y la justicia. Así que toda convicción acerca de la necesidad de salvación es obra del Espíritu de Dios. Hay un libro que se llama Mi experiencia con Dios que dice que toda inquietud espiritual es obra de Dios, del Espíritu de Dios. Tanto el deseo de ser salvo como la capacidad para apropiarse de la salvación deben ser creadas en el corazón del hombre por el Espíritu Santo. Entonces, la creación y la disposición del poder en el corazón del pecador para aceptar a Cristo es una parte, al menos de la obra regeneradora del Espíritu Santo. No quiere decir que el Espíritu Santo mueva a la persona a acercarse a Jesucristo. No significa que ella la regeneró completamente. La regeneración, cuando la persona ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador, la regeneración empieza un proceso más firme que antes de que la persona crea, pero el impulsarlo a creer, eso ya es parte de la regeneración. Así que el Espíritu obra en el pecador dos cosas, el desear y el hacer. La regeneración no está completa sino hasta que el hacer está completo, hasta que la fe es un hecho, según Efesios 2, 8 y 9. El Espíritu Divino nos da también la seguridad de la salvación. En Romanos, y ahí faltó una M, ¿verdad? En Romanos 8, del 14 al 17, dice eso, que el Espíritu es el Espíritu quien nos dice que somos hijos de Dios, que nos asegura que somos herederos y coherederos, hijos herederos de Dios para participar de la herencia y la adopción de Jesucristo.
Pablo también dice que el Espíritu Santo es la garantía de que somos salvos, de que nos levantaremos en la resurrección. Efesios 2, 13 y 14. ¿Sí? También Efesios 4, 30. Así que el Espíritu en nuestro corazón es la promesa de Dios, su garantía de que la obra será acabada en el día de la redención final. Y obviamente, cuando hablamos de la resurrección y otras cosas, tiene que ver con esto. También la evangelización y la salvación. Cada fase es atribuida a la obra del Espíritu Santo y tenemos que hablar de la evangelización. Esto lleva consigo el principio de que la verdad del Evangelio es el medio que el Espíritu usa para nuestra salvación. Debemos entender que el hecho de que el Espíritu Santo regenere nuestra vida no significa que Dios no es el instrumento. Dios usa medios. En primer lugar, la verdad del Evangelio es considerada como una es considerada como un medio. La acción del Espíritu Santo sobre el hombre, como alguien ha dicho, inmediata, pero no desprovista de medios. ¿Y qué medios usa? Usa el testimonio de la iglesia, usa la enseñanza de la iglesia, usa el evangelismo personal, el evangelismo congregacional, usa un folleto. O sea, el Espíritu Santo usa todos los medios a su alcance, y especialmente a los creyentes. Dios aborda al hombre por medio del evangelio, porque el hombre es un ser racional. Por medio del conocimiento de la verdad, Dios puede abordar al hombre como un ser inteligente. Acuérdense que Dios nos creó a su imagen. Y cuando hablamos precisamente de la personalidad de Dios, hablamos un poquito de eso. También el hombre es un ser libre. Dios quiere que un servicio voluntario. El Evangelio pide al hombre un servicio voluntario. El Evangelio demanda una fe como un acto voluntario. O sea, cuando una persona se rinde a Dios, cuando una persona le entrega su vida a Dios, lo está haciendo voluntariamente. Nadie lo puede obligar a eso. De la misma manera, así que hay un lugar para los medios de gracia, ¿verdad? Cuando hablamos de la evangelización. En el origen y en el desarrollo de la vida cristiana, tales medios de gracia son usados por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos medios de gracia? Pues la iglesia, el ministerio de la misma, la predicación de la palabra, la adoración pública, la oración, las ordenanzas, la evangelización. Y también implica que el hombre es libre para aceptar o para rechazar. Pero el hecho de que sea consciente es obra del Espíritu. En las transacciones del Espíritu con el hombre por medio del Evangelio, la inteligencia del hombre, sus sensibilidades y su libertad de elección no son destruidas ni pervertidas. Su intelecto se ilumina para conocer la verdad, su sensibilidad se aviva para responder a la verdad y su voluntad se libera para actuar de acuerdo con la verdad. O sea, Dios le permite tomar una decisión libre e informada, claro. Porque nunca será una decisión libre si no está informada, si simplemente te dieron la mitad de la información. No estás decidiendo libremente, te están manipulando. Bueno, ya que eres salvo, ¿qué espera Dios? Que le sirvas. Entonces tenemos que hablar del servicio. El cristiano tiene que depender del poder de Dios para ser eficiente en el servicio, lo mismo que para ser liberado del pecado. Algunas personas piensan que porque Dios ya lo salvó, entonces ya la hicieron. Eso es cierto que le hicieron, no se van a ir al infierno, pero Dios nos salva para servir. O sea, lo primero que entendemos es que la relación entre la obra del Espíritu en la salvación y la capacidad, hay una relación entre la obra del Espíritu en la salvación y la capacitación para el servicio. En primer lugar, debemos recordar que no se puede trazar una línea fija de separación entre el ser salvo y servir. La salvación y el servicio son inseparables. ¿Se acuerdan que Jesucristo es nuestro Salvador y nuestro Señor? Es nuestro Salvador
y entonces nos ha salvado. Pero como Señor espera que le sirvamos. O sea, la respuesta de una persona redimida es servir al Señor de múltiples maneras, a través de la adoración, a través de la obra física, a través de la evangelización, a través de un ministerio, a través del uso de los dones espirituales. Entonces, la salvación y el servicio son inseparables. Nosotros somos salvos para servir. Jesucristo dijo que no había venido para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y nosotros somos llamados también al servicio. Tenemos que entender que, por ejemplo, aparecen conceptos por ahí que a veces las personas que sean salvos no significa que están enteramente capacitados para realizar un servicio eficiente. Lo que necesita la persona es consagrarse para hacer eso. Y consagrarse implica aprender cosas, dedicar tiempo, como cuando quieres aprender un oficio o una profesión. Necesitas sacrificar cosas, dedicar tiempo y formar una disciplina. Entonces, tenemos el asunto del ungimiento para el servicio, puede ser gradual o como respuesta a una crisis. Y aquí estamos hablando en parte de la experiencia cristiana. En la experiencia cristiana, los cristianos han entendido que las oportunidades de servir se van dando poco a poco. Hay periodos largos de crecimiento que llegan a su culminación en una gran crisis. Y luego empiezan otros periodos de desarrollo gradual. Entonces, esas cosas pasan en la vida cristiana. Pero Dios nos capacita, nos da poder espiritual. El poder espiritual es algo que debe definitivamente buscarse. O sea, todo cristiano debe buscar el tener el poder espiritual. Pero el poder espiritual no es algo mágico. Los cristianos no deben permitir que las extravagancias de los pentecostales sean la forma de buscar y conseguir el poder espiritual. El hecho de que conviene buscar el poder espiritual no debe hacernos pensar que el empleo de los medios ordinarios para la cultura y el desarrollo cristiano es innecesario. O sea, por ejemplo, una persona quiere ser predicador y ora a Dios porque Dios lo haga predicador. Porque Dios le permita predicar. Muy loable que ore a Dios, pero debe recordar que para predicar hay que conocer las escrituras. Para predicar se tiene que discipular. Para predicar tiene que meterle a la lectura de las escrituras, meterle a la comprensión de los textos, encontrar la forma de comprender bien lo que está diciendo Dios ahí. No nada más pararse a hablar con mucho ardor y energía delante de la gente. Porque hablar mucho y hablar con mucha energía no significa necesariamente predicar. Solo puede ser que se dedique a entretener a la gente o a decir cosas que no tienen nada que ver con las escrituras. Así que Dios usa los medios ordinarios para que crezcamos. El estudio, la capacitación. Tenemos que capacitarnos para hacer estas cosas. Y esto es lo que como clase de teología sistemática nos estamos haciendo, capacitarnos. Entonces Dios usa los medios ordinarios para la cultura y el desarrollo cristiano. También el ungimiento para el servicio es permanente o se presenta repetidamente. Estas preguntas, la condición del cristiano debe ser tal como una característica regular. Dice, la condición del cristiano debe ser tal que, como una característica regular y permanente, él debe sentirse lleno del Espíritu. Una de las cosas que deberíamos buscar, según el Nuevo Testamento, es ser llenos del Espíritu. Tanto así que Pablo en Romanos 5:18 dice, ser llenos del Espíritu. Entonces se nos da incluso un mandato. Y deberíamos buscar precisamente eso. Obviamente en la vida cristiana y en la vida de todos surgen necesidades y crisis. Las necesidades y responsabilidades especiales exigen ayuda especial de la presencia y el poder divino. Entonces, definitivamente la ayuda de Dios no será igual para una persona que nunca hace nada en una iglesia
que para aquel que cada domingo está preparando una clase de escuela dominical y tiene que fletarse a estudiar sus textos, fletarse a revisar, bueno, ¿y esto qué es lo relevante de esto? ¿Qué debo enseñar? Y bosquejar y hacer todo ese trabajo que hacemos. Entonces, no será lo mismo, ¿verdad? Necesitamos recordar particularmente que una experiencia pasada de la presencia y poder del Espíritu no nos califica para un deber o una tarea del presente. O sea que en el pasado, digamos, no, sí, Dios me ayudó, Dios me iluminó para realizar esto. Necesitamos que eso suceda otra vez y que suceda constantemente. Entonces, nosotros nos encontramos en el caso, por ejemplo, de Bernabé en Hechos, que se le ve como una persona que estaba constantemente lleno del Espíritu Santo. Pablo en Efesios 5:18 dice que seamos llenos del Espíritu Santo y lo dice que de manera constante, no de vez en cuando. Entonces, el Nuevo Testamento aclara que la condición moral y constante del cristiano debe ser la de estar lleno del Espíritu. Al mismo tiempo, cuando surgen emergencias especiales o cuando se nos imponen tareas especiales, Dios llenará del Espíritu al cristiano a fin de prepararlo para hacer frente a la emergencia del momento. Es como simplemente pienso yo en los hermanos líderes de convención regional, que uno dice, ¿cómo el hermano atiende a su iglesia? Atiende, prepara sermones y todavía tiene que hacer visitas de la iglesia y visitas de la convención regional y atender reuniones que duran a veces hasta desde las 9, 10 de la mañana hasta el mediodía, o sea, le comen el día y de todos modos cumple con todos los quehaceres. Eso habla precisamente de la presencia del Espíritu Santo que le está dando habilidad y conocimiento en todos nuestros hermanos. Y bueno, entonces llegamos a otro aspectito. Los términos que se emplean para describir la obra del Espíritu en el Nuevo Testamento en general. En primer lugar, el bautismo en el Espíritu. Aquí hay algunos textos que ustedes pueden corroborar después. La idea es que así como el ser bautizado es ser sumergido en agua, de igual modo el que es bautizado en el Espíritu es sumergido o debe ser ahí empapado, voy a cambiar eso, empapado en la presencia divina, está cubierto de la presencia divina. La expresión es siempre bautismo en el Espíritu y nunca bautismo del Espíritu. El agente es siempre Cristo. ¿Quién es el que bautiza en el Espíritu? Jesucristo. Y el medio o esfera es el Espíritu. Son metidos en el Espíritu. Entonces, ese sería un aspecto. Y dicho de otra manera, cuando hablamos de esto, estamos diciendo que vivimos en la esfera de acción del Espíritu. Que vivimos bajo la autoridad, bajo la voluntad, bajo la guía del Espíritu. Ahora sí, para no dejar las notas, ser investido dotado del poder divino. Esto obviamente se cumplió en Pentecostés, en Hechos 1:8. Se dice que se tiene y se quita según la voluntad divina en el Antiguo Testamento. Y sin él el hombre está completamente desvalido para el servicio de Dios. O sea, el hecho de que Dios invista de poder o dote de poder a alguien para realizar su obra. Y obviamente tenemos que ver que esto seguramente hay momentos en que como seres humanos, como creyentes, necesitamos que Dios haga esto por nosotros, porque hay muchas cosas que exceden nuestras capacidades, en la comprensión, en la dinámica. Siempre es sorprendente cómo hay personas que parece que tienen el don de la ubicuidad, donde quiera que vas te los encuentras y te enteras que estuvo en un montón de lugares. Dice uno, ¿cómo le hace? Otro término es ser lleno del Espíritu, que ya habíamos mencionado. Esta expresión tiene que ver con la obra interior del Espíritu y posiblemente también con las características más personales producidas por el Espíritu. Parece denotar el crecimiento de los poderes del individuo en su más alto grado. Dicho de otra manera,
Hablar de ser lleno del Espíritu, con el Espíritu, implica el hecho de estar sometido a su autoridad. Así. Y que el Espíritu esté desarrollando en nosotros un carácter maduro. Un cuarto concepto, no, pareció de trancazo todo, es derramar, y otras expresiones sinónimas o similares se refieren al conferimiento del Espíritu, por ejemplo, en Joel 2.28, Hechos 2.17, 33, 10.45. Posiblemente expresen la misma idea que ser ungido con el Espíritu. El hecho de que el Espíritu viene a la vida de la persona para que realice algo que Dios necesita que realice. En este caso, por ejemplo, en Hechos 10.45, que la persona, para que las personas pudieran creer en Jesucristo, arrepentirse y bautizarse, integrarse a una comunidad de creyentes. Entonces, esos son los términos que suelen usarse en cuanto a la obra del Espíritu en el creyente. Entonces, el otro término, que sería el último, es el don del Espíritu. En Lucas 11.3, Hechos 2.38 y 10.45. Tenemos que, este término describe al mismo Espíritu como don de la gracia. En este caso, el genitivo de aposición señala que el don es el Espíritu y se puede definir como la presencia del Espíritu en la vida del creyente y es sinónimo de ser sano. Así lo podríamos definir. Cuando habla del don del Espíritu, está hablando de la salvación. De eso está hablando Pedro en este caso, que es lo que estamos mencionando en Hechos. En Lucas 11.13, Jesús. Entonces estamos hablando de la gracia, hablamos de la salvación, el servicio y en la iglesia. Bueno, lo que dijimos de los individuos también se puede decir de las iglesias como comunidad, porque acuérdense que las iglesias son la sumatoria de sus creyentes. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de la iglesia, tenemos que decir que el Espíritu trabaja también en la comunidad de los cristianos o iglesia. Mucho de lo que se ha dicho ya mencionamos respecto a la obra del Espíritu en relación con el individuo, con el creyente, se aplica también a la iglesia. Y en primer lugar, el Espíritu Santo constituye y le da existencia a la iglesia por el hecho de poner a los hombres en comunión unos con otros en Cristo Jesús. O sea, las iglesias no son solamente organizaciones humanas que se reúnen porque quieren estudiar la Biblia, no. Las iglesias son reuniones de creyentes, porque estamos reunidos en torno a Cristo y estamos uno con otro reunidos en torno a Cristo. Entonces, el Espíritu quien constituye las iglesias. No somos nosotros. Nosotros evangelizamos y hacemos otras cosas, pero no constituimos iglesias en el sentido de poder reunir a las personas, porque eso es lo que hace el Espíritu. Tenemos que decir que la obra del Espíritu Divino es la regeneración de los hombres, colocándolos en una comunión correcta, una correlación y una comunión correcta con Cristo por medio del arrepentimiento y la fe. Pero cuando los hombres tienen comunión con Dios en Cristo Jesús, tienen comunión los unos con los otros. Siempre que una persona ha creído en Jesucristo, verdaderamente busca a otros creyentes para crecer, porque se da cuenta que la relación con otros creyentes le permitirá crecer. La vida de la iglesia se hace posible solamente con miembros regenerados. Una cosa importante acerca de una iglesia es que no es una reunión de personas, una multitud de personas que se reúnen. Una iglesia son miembros regenerados. Y el agente activo en la formación de la iglesia siempre será el Espíritu. Así que de la misma manera en que el Espíritu constituye al individuo en cristiano, al ponerlo en relación directa con Cristo, constituye también a una compañía de individuos en una iglesia, al ponerlos a ellos en comunión cristiana. Lo segundo es el Espíritu confiere los dones necesarios para la obra y para el culto de la iglesia.
Esto tenemos que tenerlo bien claro, porque las habilidades que los hermanos muestran en la iglesia para el servicio cristiano son habilidades otorgadas por el Espíritu con propósitos específicos. Y aquí vamos a mencionar. Algo a destacar es la diversidad de dones conferidos por el Espíritu. Según los pasajes que ya están ahí, en 1 Corintios 12 al 14, Romanos 12, Efesios 5, 18 al 20, Efesios 4 del 1 al 16, en esos pasajes se nos enseña que hay diversidad de dones. O sea, hay una diversidad de dones. Y ¿por qué? Porque algunas personas dan por hecho que todos los creyentes tienen que tener cierto don, o algunos piensan que deberían tener tal don para ser buenos cristianos. En realidad, las personas son buenos cristianos independientemente del don. Todos los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, ninguno para ser usado en ostentación personal. Y eso tenemos que tener bien claro. ¿Para qué Dios nos da los dones? Para que edifiquemos a nuestros hermanos. De hecho, Pablo, me gusta mucho lo que dice Pablo en Efesios 4, del 1 al 16, porque él toma la figura de un cuerpo y dice que somos miembros y estamos bien concertados y unidos y nos desarrollamos unos a otros. Y es cierto, porque cuando yo muevo así mi mano, desarrollo mi antebrazo. Y cuando muevo mi antebrazo, desarrollo mi brazo. Y cuando muevo todo el brazo, desarrollo mi hombro y mi espalda. Entonces, todos esos movimientos nos recuerdan que se trata de edificar a los hermanos. ¿Para qué tenemos dones espirituales? Para desarrollar a los hermanos. Para desarrollarnos nosotros y desarrollar a los hermanos. No para presumir. El Espíritu es soberano en la distribución de los dones. Una de las cosas que Pablo aclara, especialmente en 1 Corintios 12 al 14, es que es el Espíritu Santo quien distribuye los dones. Quien determina qué don debes tener tú y qué don debo tener yo. No es él no de ninguna manera toma en cuenta lo que yo quisiera, porque a veces lo que yo quisiera no es algo que yo pueda hacer, sino es algo que tiene que ver con mi vanidad. Entonces el Espíritu Santo no se mete en esos rollos de la vanidad de alguien. El Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones y da los dones. Distribuye los dones como Él quiere a cada ser humano. El Espíritu Santo habita en la iglesia como un administrador soberano. Él llena todo el cuerpo con su presencia. Él hace que el cuerpo funcione bien y le da al cuerpo los dones que necesita. Desgraciadamente, a veces en las iglesias los hermanos, aunque tengan dones, no los ejercen. Y entonces una persona tiene que hacer múltiples cosas porque, pues, muchos hermanos no ejercen sus dones. Y desgraciadamente, y eso obviamente causa estrés, en el sentido de que hay hermanos que hacen mucho, de repente vas a encontrar que en una iglesia de 100 personas son, por mucho, 20 hermanos quienes hacen que la iglesia funcione, y el resto solamente son espectadores malcriados. Y yo digo malcriados porque son muy criticones y poco cooperativos. La función del Espíritu es la de inspirar y guiar la adoración de la iglesia. Y entonces tenemos que tener bien claro que la adoración de la iglesia es algo que el Espíritu Santo inspira y guía. No estamos diciendo en este momento entonces que la adoración para ser espiritual tenga que ser informal. Porque alguien nos dice, no, es que ahorita el Espíritu Santo me dijo, no. Un servicio bien puede ser cuidadosamente planeado e inteligentemente dirigido y sin embargo espiritual. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta el desorden. Dios es un Dios de orden. Y entonces, la espiritualidad y el orden van juntos. El Espíritu Santo confiere los dones necesarios para la obra y el culto de la iglesia. ¿Verdad? Y decimos, en la disertación sobre los dones espirituales, Pablo hace énfasis en la supremacía de lo ético sobre lo milagroso y lo físico.
Muchas personas seguramente querrán, y yo creo que aquí no, quien no ha fantaseado, ¿qué cristiano no ha fantaseado con el hecho de poder orar por alguien y que sane? Poder orar por una situación y que la situación se transforme. ¿Quién no ha fantaseado con tener un don de milagros o de sanidades? Pero Pablo dice que lo más importante tiene que ver con lo ético, más allá de lo ético, y esto se enfatiza en el amor al prójimo, más allá de lo impresionante, o diríamos de lo espectacular. Porque finalmente la primera necesidad del hombre está en el reino de lo moral. Y de hecho un milagro gigantesco es que una persona que está metida en el pecado cambie. Que abandone su pecado y siga a Cristo es un milagro gigantesco, aunque de repente no se le ve así. Lo que el hombre necesita antes que todo es llegar a ser la clase correcta de ser humano. La primera necesidad del mundo es la que haya seres humanos semejantes a Cristo. Los cristianos no pueden hacer sus conquistas valiéndose de métodos espectaculares. De hecho, Jesús rechazó lo espectacular en su ministerio. No se quiso aventar de un pináculo de un templo para que lo reconocieran. Rechazó los métodos espectaculares. Sus conquistas tienen que ser únicamente en el poder del Espíritu Santo que transforma el carácter. Y esto último. Esto sugiere el asunto de la vocación especial a ciertas formas de trabajo en la iglesia o en el reino. Pablo plantea, por lo menos en algunas de sus cartas, el hecho de que Dios estableció apóstoles, predicadores, o digamos misioneros, predicadores, evangelistas y pastores maestros. Y Dios llama de manera especial, hasta el día de hoy, llama de manera especial a personas para que hagan estos ministerios. Entonces estamos hablando de la idea del llamamiento de algunos al ministerio. Algunos de los dones que Dios establece tienen que ver precisamente con una dedicación más profesional al ministerio. No que los hermanos de la iglesia no puedan estar metidos en el ministerio. Algunas personas piensan, bueno, es que entonces si el ministerio es de profesionales, entonces los hermanos de la iglesia no están metidos en el ministerio. De hecho, es algo equivocadito. ¿Por qué? Porque los dones, sí es cierto que hay personas que Dios llama a realizar un ministerio más amplio, más profesional, que se capaciten y que dediquen sus vidas al ministerio. Pero eso no deja de lado que cada hermano tenga un ministerio. ¿Por qué? Porque cada hermano tiene dones. Entonces, los dones espirituales demandan un ministerio. Puede ser que alguien diga, sí, es que yo tengo el don de servicio. Pues, el que dice el texto que el de servicio en servir. La idea de que los ministros tienen el monopolio del llamamiento y de la dirección divinos es una idea del catolicismo romano, no del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, todos los creyentes eran obreros a quienes el Espíritu les asignaba un campo de labor y les daba gracia para el servicio. Si alguien pregunta, ¿por qué en el Nuevo Testamento las iglesias crecieron tan rápido? La respuesta es simple. Porque el ministerio de la iglesia no dependía de un líder, un ministro profesional, sino, claro que lo había hermanos dedicados, que eran llamados ancianos, pero había una multitud de ministros que realizaban distintas actividades en la iglesia. Entonces, nuestro tema, nosotros hemos estado discutiendo precisamente en nuestro segundo tema aquí, hemos estado discutiendo precisamente la obra del Espíritu Santo en la naturaleza y la iglesia, y al terminar de discutir este tema, creo que hemos cubierto más o menos todo lo que el Espíritu Divino tiene que ver. Hablamos de las razones de la doctrina, de la naturaleza y personalidad del Espíritu,
de la relación del Espíritu Divino con Cristo, de la obra del Espíritu en la naturaleza y la gracia. Quizás no hemos cubierto todos los aspectos de manera exhaustiva, pero creo que hemos llegado a tratar la mayoría de los aspectos. Y les agradezco mucho el tiempo que se toman para tener esta lección. Dios les bendiga, hermanos.